Me voy a tomar un permisito, así como hablaste un poquito del colon. Conozco muchas personas que tienen temas últimamente de columna. ¿Qué nos podrías decir así general? Yo sé que a lo mejor me estoy como extralimitando un poco, pero me encantó cómo pudiste explicar así general el tema del colon. Por supuesto que es mucho más específico en una sesión de descodificación, ¿no? Exacto, es más específico y sobre todo es más personalizado. Aquí nosotros nos manejamos con hipótesis, basadas en la función, en el nombre y en la simbología de cada tejido, de cada órgano. Pero la verdad mayor es la que viene y se revela desde quien vive la experiencia, desde quien tiene el síntoma. Entonces con la columna es muy bonito, es un tema que me apasiona porque ha sido mi tema físico que me ha llevado a sanación, que me ha llevado a descubrirme, a autoconocerme y a tener una transformación. Entonces, la columna, tal como cualquier otra parte u órgano del cuerpo, vamos a observarlo primero en su función, en su forma. Entonces, ¿para qué nos sirve la columna? ¿Qué representa la columna? Para la persona, aparte que tenemos la columna, pero tenemos bastantes vértebras, tenemos la parte cervical, dorsal, lumbar. No hay síntomas al azar. No hay síntomas al azar. No es lo mismo que tenga una discopatía L4, L5, ¿no? O que tenga, no sé, una hernia entre C3 y C4. Hay una precisión, la biología no lo hace caóticamente, no es por casualidad. Entonces, cada elemento va a entregar una información precisa. Pero tomemos algunas nociones naturales, básicas, fundamentales. La columna, de alguna manera, marca nuestra estructura. Si nos comparamos incluso con los animales, tenemos una estructura y una postura que está dada por esta columna. Es el fundamento y la base de cómo nosotros estamos erguidos. Involucra también una estructura, porque es una estructura ósea y que es flexible también. Y entonces nos va a hablar, y está formada por hueso, es una estructura ósea principalmente, conectada con mucho, pero en estricto rigor una estructura ósea. Entonces vamos a ir tomando estos elementos, la estructura, lo óseo, la parte principal, en que vamos a ir a descubrir ese sentido profundo que tendrá que ver con el pilar para la persona, la base de su vida, la estructura en la que se sostiene. Y de acuerdo al lugar y de acuerdo a la patología, de acuerdo a cuál es la ubicación precisa y los síntomas, vamos a tener una precisión también de qué puede ocurrir, de qué está relacionado con eso. ¿Okay? Gracias, Katy. Gracias. Esto ya es muchísimo. ¿Cuáles son los beneficios de hacerse una sesión de biodescodificación? Cuando tenemos un encuentro de esta categoría y lo hacemos desde un síntoma físico, supongamos que tengo un dolor, una afección en particular, me va a permitir ir desde los hechos, desde lo que conozco, hacia lo que es más profundo en mí, esa vivencia interior. Entonces, si tomamos uno de los ejemplos con columnas para ir dándole un hilo a esa pregunta. Supongamos que a nivel de mi cervical tengo un dolor, ¿no? Suelo tener alguna rigidez y ya con el médico he verificado de qué se trata, ¿ok? Se ha descartado una y otra cosa y ya tengo claro y hay una dolencia a nivel de cervical. Entonces va a haber ahí la hipótesis es que hay un sentido profundo interior de desvalorización, ¿no? De alguna manera yo tengo un sentido de no valer o no ser capaz o tener una conflictiva de cómo me siento respecto a lo que involucra a mí esa parte cervical. Por ejemplo,
lo que podría significar obedecer. Que el cuello lo ocupamos mucho, ¿eh? En Chile tenemos un dicho, agachar el moño, ¿no? Cuando hay que obedecer, ¿no? Cuando hay que complacer a alguien, entre muchas otras cosas, la conexión con la cabeza, pero voy a tomar ese pedacito de ejemplo para que sea más práctico. Entonces, una persona que tiene esta dificultad, yo la tuve también, cuando tiene la descodificación, puede realmente entrar en contacto con su emoción y más profundamente con su sensación. Y va a permitir terapéuticamente poder desbloquear lo que mantiene el shock. Por ejemplo, permitiendo la expresión, permitiendo realmente el verdadero sentir. Estamos enfermos porque no nos permitimos sentir. No quiero sentir miedo, no quiero sentir rabia, no quiero sentir pena, no quiero sentirme humillado, no quiero sentirme abandonado. No queremos sentir, rehuimos a veces sentir y forma parte de una reacción y una respuesta automática muchas veces, programada. Entonces, cuando hago una descodificación, tengo la experiencia, descubro el sentido que tiene mi síntoma. Ah, claro, wow, era como... Claro, porque esta es la parte del cuerpo donde yo percibo que es agachar el moño y obedecer, volverme, como sentirme un poco humillado también de obedecer algo que no quiero, ¿no? Y luego va a descubrir sus emociones relacionadas con eso. Ay, qué rabia, ay, qué impotencia, ay, qué frustración, ay, qué miedo. Y más profundamente esa sensación. Y cuando llegamos a ese punto, esa sensación por fin puede ser liberada. Por fin puedo evacuarla a través de mi propio cuerpo. Liberar esta memoria, lo que yo no me acuerdo, mi cuerpo sí lo recuerda. Tiene memoria el cuerpo, incluso de lo que yo sería imposible que recordara. A lo mejor esta experiencia de obedecer, la vivió mi mamá mientras yo estaba embarazada, mientras ella estaba embarazada de mí. O a lo mejor la vivieron mis abuelos, alguien en particular antes que yo. Puede llegar a esos ámbitos también, más allá de solo mis propias experiencias. Y cuando podemos reconocer, sentir y liberar, permite una transformación, permite un cambio de percepción propia o de la vida o de los otros, de las experiencias. No vamos a ir a mentir, negar ni cambiar el pasado, pero sí nos va a permitir una transformación de nuestra propia percepción. Y eso nos puede dar la oportunidad de sanar físicamente, o nos puede dar la oportunidad de hacer los cambios que requerimos en nuestra vida. Y nos da la oportunidad natural de volver a nosotros mismos, de estar en conexión con nuestro verdadero ser auténtico, estar presente realmente en la vida. Así que los beneficios o que podría encontrarse alguien, comprensión, sentir, reconocerse y estar disponible para algo nuevo. Impresionante, impresionante, impresionante. Me encantó, Katy. Genia. Es una experiencia por vivir, es mucho más, creo que las palabras nunca son suficientes con la descodificación. Explicarlo es tan limitado. Los límites de las palabras no pueden traducir la experiencia. No podemos explicar el sabor de una manzana. No podemos explicar la sensación de una y otra cosa que solamente podemos descubrir en la experiencia. Así que humildemente lo que se pueda transmitir será un atisbo de lo que uno puede descubrir por sí mismo al hacer la experiencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que también, no sé si te pasa, que mientras más sabes de un tema, más te cuesta explicarlo. A mí me pasa eso. Sí, te entiendo. Sí, también ocurre, ¿verdad? Sí se puede descodificar el mismo tema varias veces. Mira, es una experiencia que ocurre. ¿Por qué? Tiene una razón. Una es que para nosotros el interés mayor es la primera vez. ¿Ok? Porque hay experiencias que pueden repetirse muchas veces.
supongamos esto, yo decía de obedecer. Obedecer y sentirme mal, ¿no? Sentirme sin valor o sentirme muy humillada al obedecer algo, ¿no? O una imposición, una obligación. Me puede pasar muchas veces. Ay, supongamos me pasó cuando chica con mi mamá o con mi papá, y después cuando fui al colegio, y después cuando tuve un jefe, una jefa, y después, Puede ocurrir muchas veces. Entonces, nuestro interés, esas veces nosotros le llamamos gatillantes, solamente despiertan la memoria. Vuelvo a la misma sensación emocional, vuelvo al mismo estado interior. Pero lo que nos interesa es la primera vez, porque esa es la que deja guardada la información, esa es la que lleva la impronta de la experiencia, esa es la que se queda en bloqueo, se queda allí guardada y programada, porque esa experiencia va a dejar no solamente la sensación, la emoción, sino que además va a dejar una creencia, va a dejar allí instalada una creencia que va a convertirse prácticamente en un programa. Puede incluso llegar a formar parte de una estructura de vida, estructurarme toda mi vida a funcionar de cierta manera de acuerdo a esa experiencia. Entonces, pasa que cuando uno tiene un acompañamiento, tiene una experiencia de descodificación, es posible que en un primer encuentro inmediatamente pudiese llegar al origen, a la primera vez. Y será fabuloso, ¿no? Y será fantástico y tendré todos los beneficios de lo que ello involucra. Pero la descodificación también es respetuosa. Y nuestro inconsciente también tiene su ritmo. También la persona en su disposición y en sus propios objetivos mantiene su libre albedrío. Y entonces a veces hará falta ir al encuentro de esa primera vez como parte de un proceso. También ocurre que, como te decía, puede ser que la primera vez se encuentre en una experiencia intrauterina, puede ser que la primera vez se encuentre en el espacio más de transgeneracional, de los ancestros, de toda la familia, de los que estuvieron antes. Entonces, una descodificación no tiene por obligación, no involucra, no sucede en 100% los casos que inmediatamente al primer intento llegas a la primera vez. Y entonces vas a tener una transformación, puede haber una mejoría, puede haber una apertura, hay un ámbito de eso que va a aliviar, va a haber una liberación de estrés también, pero no necesariamente se ha liberado todo lo necesario o se ha llegado a esa primera vez. No pretendemos nosotros saberlo todo ni hacerlo todo inmediato. Hay cosas que requieren su proceso. Y por eso también ocurre que están combinadas con otras temáticas, ¿no? Hay dificultades a veces que se van presentando en paralelo, y como decía, la disposición interior. ¿Realmente quiero o no sanarme? ¿Tengo algún bloqueo o no para sanarme? Nosotros identificamos lo que llamamos candados, que son algunos bloqueantes de esto. Como vengo a descodificación, ya me dicen que es una buena alternativa para mí, tengo que intentarlo, ya, pero tengo una creencia que me dice que en realidad yo ya no tengo solución. Entonces puedes ver cómo una creencia puede interferir en un proceso que la persona quiere realizar, porque esa creencia está muy establecida y se vuelve más fuerte. O quiero sanarme de algo, pero en mi familia tengo un mandato inconsciente, que eso es la lealtad que tengo que cumplir para formar parte de la familia. Puede ser que mi síntoma también esté al servicio de algo más. Entonces vamos a ir descubriendo en ese proceso cuáles pueden ser esas dificultades, esas limitantes o bloqueantes, y también el ritmo de la persona de poder sentir, de ir al encuentro de sí mismo y de llegar a esa primera vez. Genial, genial, Katy. Impresionante, Katy.